Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación del juego al corazón, la importancia de la inteligencia artificial afectiva en la transformación de la industria de los videojuegos y la experiencia del jugador. Esta investigación ha sido realizada por Ricardo Fernández, Macarena Cuenca y Aladne Mújica. Todos pertenecemos a la Universidad de Deusto. El objetivo de nuestro estudio es explorar cómo la inteligencia artificial afectiva puede transformar la industria de los videojuegos, enfocándonos en la personalización de la experiencia del jugador y en la mejora de su engagement emocional con el propio juego. Analizaremos los avances clave en este área y discutiremos tanto los beneficios como los desafíos éticos que presenta una tecnología emergente e innovadora. Bueno, para comenzar es importante entender el contexto y la relevancia de la inteligencia artificial en la industria de los videojuegos. La inteligencia artificial afectiva tiene el potencial de transformar significativamente el presente y el futuro de la industria al permitir que haya experiencias de juego mucho más personalizadas y emocionalmente resonantes para los jugadores. Nuestro estudio se ha enfocado en ver cómo la IA puede interpretar y responder a las emociones de los jugadores en tiempo real, y en este aspecto analizamos los avances tecnológicos de todo el campo, incluyendo mecanismos de biofeedback, inteligencia emocional aplicada a personajes no jugadores y diseño de juegos con narrativas que se pueden adaptar para ser emocionalmente más resonantes y atractivas para el público. Además de los beneficios en términos de personalización y compromiso del jugador, pues también abordamos esos desafíos técnicos que decíamos que presenta la IA afectiva, como las preocupaciones sobre privacidad y riesgo de manipulación emocional. Para llevar a cabo nuestra investigación hemos realizado una revisión de la literatura utilizando bases de datos claves en los campos de la inteligencia artificial y videojuegos como IEEE Explore, ACM Digital, PubMed, Scopus y Web of Science. Esta metodología nos ha permitido asegurar un poco la cobertura amplia y exhaustiva de estos avances y la interacción de los usuarios en el ámbito de la inteligencia artificial afectiva. Solo hemos considerado estudios que aplican tecnología de IA afectiva en el contexto de los videojuegos y que se centran en la mejora del engagement del jugador y de la personalización de las experiencias de juego. Además, los estudios que hemos seleccionado debían presentar hallazgos empíricos, sobre todo, sobre la efectividad de las intervenciones en IA afectiva. También hemos definido algunos criterios de exclusión para mantener el enfoque y la calidad de la revisión. Entonces, hemos excluido estudios que no estaban relacionados con videojuegos, revisiones de literatura que no proporcionaran datos empíricos originales y estudios publicados fuera del rango de 2005 a 2023. Y, bueno, algunos artículos no disponibles en inglés o sin el acceso completo al texto. Tras la primera selección y evaluación hemos logrado identificar estudios relevantes que aportan bastante información y muy significativa sobre los modelos de IA afectiva, las fuentes de datos, las métricas de evaluación y sobre todo los principales hallazgos en cada uno de los documentos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con una exploración rápida de la evolución de la IA afectiva en los videojuegos. Desde sus inicios, con interacciones muy simples, como los que estáis viendo de personajes no jugadores en juegos como Pong, Space Invader, Pac-Man, la IA en los videojuegos ha avanzado mucho. En los juegos clásicos como Space Invaders y Pac-Man, lo que se denomina IA en realidad eran algoritmos muy básicos. Por ejemplo, en Space Invaders los movimientos de los enemigos siguen un patrón definido y muy predecible, sin capacidad de adaptarse a las acciones del jugador de una manera muy similar. En Pac-Man los fantasmas siguen algoritmos sencillos para determinar su comportamiento, con movimientos que parecían muy inteligentes pero que eran en realidad reglas fijas programadas por los desarrolladores para cada uno de los personajes fantasmas. En estos primeros juegos no se contaba con una inteligencia artificial real como la que entendemos hoy, no hay una capacidad de aprendizaje o adaptación en tiempo real. En contraste, los desarrollos más recientes de IA afectiva han llevado estos conceptos mucho más lejos, y ahora los sistemas van a poder interpretar y responder a las emociones de los jugadores, no solo a sus acciones en tiempo real, creando experiencia de juego más personalizada y muchísimo más inmersiva. De hecho, los avances en tecnologías como las redes neuronales y los algoritmos de aprendizaje automático han sido fundamentales para mejorar esta personalización y este realismo. Estos avances también permiten que los juegos adapten mucho sus mecánicas y narrativas basándose en emociones y en comportamientos de jugadores, creando experiencias de juego mucho más cercanas. Bueno, lo que habéis visto en pantalla es un ejemplo del sistema Nemesis del videojuego Middle Earth Shadow of Mordor.
Este sistema permite que los personajes no jugadores, en este caso los orcos, los enemigos, recuerden sus interacciones pasadas con los jugadores. Por ejemplo, si un jugador es derrotado por un orco y luego se encuentra nuevamente con ese mismo orco, el enemigo recuerda la confrontación anterior, incluye detalles como las tácticas que se utilizaron y el resultado del enfrentamiento. De hecho, el orco puede haber ascendido en la jerarquía y volverse más poderoso, y volviendo a buscar al jugador con el objetivo de incluso de vengarse, ¿no? Este nivel de interactividad, pues al final crea una experiencia muy única para el jugador. La historia del juego se adapta y los enemigos que parecen tener una memoria y personalidad propia aumentan el realismo y la inmersión del juego por parte del jugador. Otro ejemplo muy fascinante de la evolución de la inteligencia artificial afectiva en los videojuegos es el uso del biofeedback. Por ejemplo, en el juego Nevermind, el juego es un thriller psicológico que utiliza técnicas de biofeedback para adaptar la experiencia del jugador en función de las respuestas emocionales del jugador. Se monitorizan las señales fisiológicas como la frecuencia cardíaca y los ojos a través de dispositivos de biofeedback tan sencillos como un medidor de frecuencia, los que usamos para correr, por ejemplo, o la propia webcam del ordenador con la que juguemos. El juego detecta cuando el jugador está estresado o ansioso y ajusta la dificultad y el ambiente del juego en consecuencia. Por ejemplo, si el sensor detecta un aumento en la frecuencia cardíaca, indicando que el jugador está más estresado, el juego puede volverse incluso más desafiante, con entornos más oscuros y situaciones más tensas para crear un ambiente más desafiante para el jugador. Este tipo de adaptación en tiempo real, pues realmente crea una experiencia inmersiva y cada vez más personalizada, ¿no? Los jugadores no solo enfrentan desafíos con el juego, sino que también pueden aprender a controlar sus emociones para progresar. Esto añade una capa adicional de profundidad al juego, haciendo que la gestión del estrés sea una parte muy integral de la experiencia del propio jugador. Bueno, en esta sección nos vamos a enfocar en cómo la IA afectiva mejora el engagement emocional de los jugadores en los videojuegos. Lo primero, la personalización de personajes y los diálogos que realizan los personajes no jugadores. Hemos visto que desempeñan un papel muy crucial en mejorar la inmersión y el compromiso del jugador. Al permitir a los jugadores, por un lado, personalizar sus avatares y tener interacciones significativas con otros NPCs que pueden detectar y responder a sus emociones, los juegos crean una conexión muy profunda. Además, las estrategias de emparejamiento o matchmaking, que ahora mismo sí que están funcionando muy bien, ajustan la dificultad basada en las emociones de los jugadores o de su nivel de jugador, son pues muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver juegos que utilizan el reconocimiento facial para ajustar la dificultad, asegurando que los jugadores estén siempre desafiados, pero no frustrados, como vimos, por ejemplo, en Nevermind. Esta capacidad de adaptación en tiempo real contribuye claramente a mantener el interés y la satisfacción del jugador. Y como decíamos anteriormente, también el diseño de los personajes se ha demostrado que cuando tienen emociones coherentes con el juego, con la narrativa y con las propias acciones de nuestro jugador, aumentan la empatía y la conexión emocional con el juego. Otro aspecto importante va a ser la música generativa, que va a cambiar según el estado de emociones del jugador y no solo de sus acciones. Presumiblemente veremos que el biofeedback va a cambiar la forma en la que la música va a evolucionar dentro de la historia en la que estemos jugando. Por ejemplo, en No Man's Sky, la música adaptativa generativa es desarrollada y lanzada en 2016, actualizado constantemente desde entonces. El juego tiene una capacidad de exploración espacial que ofrece una experiencia de juego dinámica y muy emergente, y por ejemplo el sistema generativo permite adaptarse en tiempo real a las acciones del jugador y a los eventos que están ocurriendo en el juego. El sistema permite que la música cambie y evolucione en respuesta a esa exploración del jugador, con diferentes entornos planetarios, encuentros con formas de vida o eventos. Por ejemplo, mientras el jugador explora un planeta tranquilo y desconocido, la música es más ambiental y relajante y fomenta una sensación de descubrimiento y asombro. Sin embargo, si el jugador se encuentra en una situación más de peligro, como un ataque de criaturas hostiles o una tormenta dentro de un planeta peligroso, la música es mucho más intensa y urgente y aumenta esa sensación de tensión y de inmersión. Este enfoque generativo adaptativo no solo enriquece la experiencia auditiva, sino que también se ha demostrado que refuerza las emociones y el estado de ánimo del jugador en relación a lo que sucede en el juego. Esta capacidad de la música para cambiar dinámicamente en función de las acciones y el contexto es un ejemplo muy poderoso sobre cómo la IA afectiva podría mejorar la inmersión y el compromiso o el engagement emocional de los jugadores. Bueno, ahora vamos a abordar las consideraciones éticas y los desafíos que tiene la implementación de la IA afectiva en los videojuegos. Uno de los principales desafíos es que es necesaria una detección muy precisa a las respuestas emocionales, y estas respuestas emocionales suelen ser
muy complejas. Lograr que los algoritmos de inteligencia artificial interpreten correctamente una amplia gama de emociones humanas y respondan adecuadamente requiere tecnologías muy avanzadas, por un lado, y luego una comprensión muy profunda de la psicología humana por parte de desarrolladores. Además, la integración de la IA afectiva en diversos géneros de videojuegos y demografías de los jugadores presenta otro reto significativo y comentar, digamos, la diversidad de géneros y de demografías de juego. La IA debe ser además lo suficientemente flexible para adaptarse y para funcionar bien en juegos de acción rápida, como en aventuras narrativas más lentas, atendiendo a las expectativas de cada jugador y que de cada tipo de jugador. Por ejemplo, en cuanto a consideraciones éticas, quizá lo más crucial va a ser el manejo de los datos emocionales sensibles. Recoger, almacenar y utilizar estos datos tiene riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de abuso o acceso no autorizado. Es fundamental que garanticemos que se obtenga el consentimiento informado a los jugadores y que se implementen medidas particularmente robustas de seguridad en datos para proteger la privacidad. Otro desafío ético, es el riesgo de manipulación emocional. Los juegos que ajustan su contenido basado en respuestas emocionales pueden intencionalmente o no influir en el estado emocional de los jugadores de maneras que podrían considerarse manipuladoras. Es crucial quizá abordar estas cuestiones asegurando que los jugadores comprendan cómo se utilizan sus datos emocionales y manteniendo un equilibrio entre la mejora de la experiencia de juego y respetar la autonomía emocional de los. Por otro lado, mirando un poco hacia el futuro y explorando las posibles direcciones de investigación en el campo de la IA afectiva de los videojuegos, lo primero y es importante seguir refinando los sistemas de reconocimiento emocional desde el biofeedback más clásico hasta las cámaras web para mejorar la precisión con la que se interpretan las señales emocionales de los jugadores. Esto implica avanzar en tecnologías de sensores, algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de procesamiento de esos datos emocionales. En segundo lugar, desarrollar narrativas impulsadas por inteligencia artificial que se adapten dinámicamente al journey emocional del jugador presenta una oportunidad muy buena y emocionante. Las historias de los videojuegos en este aspecto podrían evolucionar en tiempo real, respondiendo a las emociones del jugador y ofreciendo experiencias personalizadas y emocionalmente muy resonantes en cada partida, haciendo que los jugadores se mantengan profundamente involucrados. Además, las aplicaciones potenciales de la IA afectiva podrían ir más allá del entretenimiento, pensándolo bien. En el ámbito de la salud mental, por ejemplo, los videojuegos podrían utilizarse para monitorizar y mejorar el bienestar emocional, proporcionando una retroalimentación y apoyo en tiempo real. Para concluir, nuestra investigación ha demostrado que la inteligencia artificial afectiva tiene un potencial significativo para transformar la industria de los videojuegos a través de la personalización de las experiencias, la creación de interacciones emocionalmente resonantes y la extensión de las sesiones de juego que puede provocar la IA y mejorar así el engagement y la retención de los jugadores con el videojuego. La capacidad de ajustar dinámicamente la dificultad de juego y hacer recomendaciones de contenido basada en esa retroalimentación emocional en tiempo real podría optimizar la dinámica del juego proporcionando experiencias satisfactorias y adaptadas a cada jugador. Esta adaptabilidad no solo mejorará además la satisfacción del jugador, sino que también fomenta una mayor lealtad y un compromiso a largo plazo desde el punto de vista de los desarrolladores. La integración de la IA afectiva en los videojuegos realmente representa un cambio de paradigma en cómo interactuamos con los videojuegos, llevándolos más allá del simple entretenimiento hacia experiencias muchísimo más inmersivas y emocionalmente más conectadas. Este avance promete no solo enriquecer la forma en la que jugamos, sino también haber, como hemos visto, nuevas oportunidades en áreas como salud mental y educación. Gracias a estos avances, el futuro de los videojuegos se vislumbra lleno de posibilidades realmente muy emocionantes, donde los videojuegos no solo nos van a entretener, sino que también podrán empatizar con nosotros y se adaptarán a las emociones que tengamos, ofreciendo una experiencia mucho, mucho más personal. Muchísimas gracias por vuestra atención.